Fíjese que este tema yo tenía dudas si tratarlo o no tratarlo, porque ya lo hemos mencionado así un poquito entre otros temas, como por ejemplo cuando hablamos de los dones espirituales, ahí se habló un poco sobre el don de lenguas según la Biblia, pero realmente el don de lenguas, más que otros dones, ocupa bastante espacio, comparado con otros dones, ocupa espacio de ejemplos, también textos bíblicos desde el Antiguo Testamento, hablando acerca de las lenguas, aunque en el Antiguo Testamento solo tenemos directamente un texto. Luego en el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos, y dado también que es un don que se ha prestado para confusión, para discrepancias, y usted va a escuchar por ahí opiniones en algún momento, o alguien le va a preguntar, entonces es necesario que usted sepa qué dice la Biblia acerca de el hablar en lenguas. Muy bien. No sé si lo tenemos por aquí escrito, pero voy a mencionar que hay dos corrientes teológicas acerca del hablar en lenguas. Una que es una corriente cesacionista y otra corriente continuista. O sea, unos cristianos que creen que las lenguas, como se ven en la Biblia, ya cesaron y que ahora no hay. Esa es una. Y la otra es que sí continúan, que sí se da dentro de la iglesia. Ahora, bíblicamente hablando, yo puedo decirle de entrada que continúan. No hay un texto bíblico que explícitamente diga que las lenguas cesaron. Pero tenemos que adoptar una postura bíblica en cuanto a esto del don de lenguas, porque también hay mucho desorden y mucha falsedad en cuanto a este don. Bueno, ustedes saben, hermanos, que en el mundo todo lo bueno se copia, ¿verdad? Eso se da hasta en el comercio. Está la piratería, la imitación, ¿verdad? Con intenciones de hacer dinero. Y en el ámbito espiritual también Satanás copia algunas cosas que pertenecen a la obra de Dios, pero para torcerlas, para darles por otro lado. También se da esto. Muy bien. Vamos a empezar a estudiar entonces el don de lenguas según la Biblia. Por ahí pues tenemos un micrófono, ¿verdad? Pero voy a leer esta introducción. La señal de hablar en lenguas y el don de lenguas es bíblico. Y las veces que genuinamente sucedió en la Biblia, glorificó a Dios y edificó a los oyentes con maravillas de la palabra de Dios. Lo importante del tema es presentar una lista de características bíblicas para escudriñar el tema de las lenguas conforme a la revelación que nos ofrece la palabra de Dios. Con el paso del tiempo, el tema de las lenguas ha tenido dos posturas principales en el ámbito cristiano: los que creen en el continuismo de las lenguas y los cesacionistas. Pero no debemos adoptar ninguna postura más allá de lo que dice nuestra máxima autoridad, la Biblia, el Logos de Dios. En muchas religiones, por ejemplo, en la religión de los Testigos de Jehová, bueno, que ellos no se denominan una religión, ellos dicen que son una comunidad de fe, bueno, la forma de llamarlo. La máxima autoridad de ellos es el que le llaman el esclavo, el principal que está en la torre del vigía, que es el mero líder. Si él dice algo, así es.
Si aquel acierta, aciertan todos, y si aquel se equivocan todos, pero no importa, son fieles a lo que dice el esclavo. Les voy a pedir a los niños por allí que me los controlen un poquito, ¿verdad? Allí, por ahí, o me los controlen bastantito, ¿verdad? Por ahí atrás. Muy bien. También pues en el catolicismo romano, y aclaro catolicismo romano, porque fíjese que en un sentido general la iglesia es católica, universal, en sentido general, ¿verdad? Es universal. En un sentido, es por una palabra genérica esa, pero catolicismo romano es lo que se conoce, ¿verdad? La iglesia de Roma. Nunca dicen que la máxima autoridad es la Biblia, sino el Papa, ¿verdad? El Papa. Y así sucesivamente todas las religiones tienen una máxima autoridad y es su líder. En nuestro caso, hermanos, sinceramente, como cristianos verdaderos, nuestra máxima autoridad es esta. Amén. Esta es la máxima autoridad porque es Dios hablando, es el logos de Dios. Importante es que veamos cuándo fue la primera vez que se mencionó el tema y cómo fue desarrollándose progresivamente, y también cuándo fue la última vez que se mencionó. Vamos a ver ahorita en esta primera página. La primera vez fue de manera profética, y también veremos la última vez que fue mencionada. La primera vez fue en Isaías 28:11 específicamente, pero lo vamos a leer desde el 10. ¿Quién tiene el micrófono? Sí, muy bien, hermano. Hermano Ricardo. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Muy bien. Aquí hay muchas cosas que se dicen en estos textos. Es una profecía sobre Efraín y sobre Israel, sobre Judá, lo que iba a acontecer con ellos en aquel momento. Bueno, cuando dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, se refiere a toda la revelación de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, para entender, hermanos, un tema bíblico, muchos temas bíblicos están bien explícitos en un solo párrafo, pero hay algunos que para entenderlos mejor, no solamente tenemos que leer esa parte ahí, tenemos que leer más en el libro, en el capítulo, o ir a otros libros de la Biblia, ver que hablan del mismo tema. Amén. Así es, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que nosotros reunimos toda la idea, aún no toda, porque nadie sabe todo de todo, pero reunimos la mayor información posible acerca de ese tema, ¿verdad? Y entonces en este caso está hablando de la revelación de Dios que les fue mandada. Pero dice Dios: porque en lengua de tartamudos y extraña hablaré a este pueblo. Sé que esto suena contradictorio, lengua de tartamudos, lengua extraña. Pues es un poco parecido como aquello que nosotros decimos, ¿verdad? Cuando le hablamos a nuestros hijos, le hablamos una vez y no hacen caso. Le hablamos otra vez y no hacen caso. Le hablamos otra vez y no hacen caso. Y luego decimos: bueno, y entonces, ¿querés que te hable en chino? Le dice, ¿o querés que te hable en inglés? Bueno, Dios se los cumplió literalmente a ellos, porque ya que no entendían la palabra tan explícita en el idioma que ellos conocían, entonces dice Dios: bueno, pues les voy a tener que hablar en otra lengua. Pronto, tal vez así de esta manera puedan entenderme. Así que fue una profecía, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Luego vuelve a hacer énfasis más adelante en lo que dijo en el verso 10, pero en el 12 dice: a los cuales él dijo.
Este es el reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisisteis oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda. Bueno, aquí había una profecía, hermanos, sobre también el hecho de que ellos iban a ser llevados cautivos. Este caer de espalda aquí no es el que se hace, ¿verdad? De que la gente pues cae de espalda cuando algunos oran por ellos. No se está refiriendo a eso, el tema que explicamos la vez pasada, sino el caer de espalda aquí era ante los enemigos, porque habla de ser quebrantados, enlazados y presos a causa de la desobediencia. Esa fue la primera vez que se menciona acerca de las lenguas extrañas en Isaías 28:11. ¿Y cómo se relaciona esto con las lenguas bíblicas del Nuevo Testamento? Bueno, porque ya en 1 Corintios dice que es el cumplimiento de esta palabra profética. Entonces, por eso sabemos de que se refería a esta palabra. Muy bien, la última vez que fue mencionado. ¿Alguien más tiene ahí el micrófono? Última vez que fue mencionado, 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, lo voy a aclarar de una vez con este texto. Quizás no lo miremos allá adelante o no reflexionemos más sobre él. Esta es la última vez que se menciona el tema de las lenguas en el Nuevo Testamento, en la Biblia. El apóstol Pablo dice: procurad profetizar. Bueno, el profetizar era una forma de hablarle a la gente en su idioma la palabra que Dios quería para ellos. Pero luego dice: y no impidáis el hablar en lenguas. No hablar en lenguas no es pecado, pero impedirlas sí es pecado. O sea, una lengua genuina, y por ejemplo, alguien de ustedes habla en lengua aquí hoy, ¿verdad? Lengua verdadera, de la de Dios, y yo lo impido, entonces eso sería pecado, ¿verdad? Que la prohibamos dentro de la iglesia. Se contrista el espíritu también, ¿verdad? Contristamos al espíritu de muchas formas, ¿verdad? Con pecado. Y claro, aquí también lo entristeceríamos, porque Él quiere darnos una palabra a través de la lengua de alguien y nosotros se lo impedimos. Esto es en el caso que lo hubiera, porque es claro: no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, hermanos, quiero que les quede claro: en Centro Cristiano Restauración no impedimos el hablar en lenguas. Y gracias al Señor, en 26 años que tengo de estar en el ministerio, yo he entendido esta palabra. Y yo nunca le he dicho a nadie: hermano, ¿y qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Aquí no se hace eso. No, de ninguna manera, hermano, porque claro está en la Biblia: no impidáis el hablar en lenguas. Bueno, ahora sigue diciendo, el versículo 40 termina diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es un énfasis que el apóstol Pablo hace a los corintios, porque es que se habían desordenado los muchachos en Corinto, un desorden en Corinto. Ahora, este desorden, hermano, está bien marcado hoy en muchas iglesias. Desorden. Hágase todo decentemente y con orden. De hecho, hermano, este capítulo 14 de Corinto está centrado en el tema de las lenguas, porque es que realmente el tema del don de lenguas era el que ocasionaba el desorden en este sentido en la iglesia de Corinto. A ellos habían muchos otros desórdenes, ¿verdad? Pero este era un desorden bastante mayúsculo, al cual el apóstol Pablo le dedica todo un capítulo. E incluso también el 12, capítulo 12, habla de los dones y se hace un énfasis en las lenguas también, porque los corintios habían trastornado el cómo operar en este don. Sigue ahí, ¿verdad, hermano? La primera vez está dirigido al pueblo de Efraín, o sea, también Judá, que son los mismos judíos, y Dios destaca que Él ha querido el reposo para ellos.
pero que en su rebeldía ellos han despreciado la doctrina y toda enseñanza de la revelación de las Escrituras en su idioma entendible, y que, por lo tanto, nos queda más que probar hablarles en lengua extraña o desconocida. Tal expresión tiene un sentido profético, porque ellos serían dispersos a varias naciones de distintas lenguas, donde aprenderían idiomas extraños como consecuencia del castigo y la dispersión. Así que esto se cumplió de manera natural. Cuando tuvieron que aprender otros idiomas en los países de su dispersión, y el otro cumplimiento fue por señal sobrenatural en el día de Pentecostés, cuando los discípulos, que eran en su mayoría galileos y que solo hablaban hebreo y griego, fueron tomados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar las lenguas de otras naciones en las que miles y miles de israelitas habían nacido en las naciones de su dispersión desde hacía más de 400 años. Y en este hecho las maravillas del Evangelio de Dios les fue anunciado en muchos idiomas de 14 regiones muy conocidas para los judíos, en el tiempo de los apóstoles mencionados en Hechos 2. Muy bien, podemos ir viendo, hermanos, la relación lógica que tiene Isaías 28:11 con el hablar en lenguas de Hechos capítulo 2. Lo vamos a ver ahí en las siguientes hojas. Lo vamos a ver gente que venía de 14 regiones, pero no estamos hablando de 14 idiomas o 14 lenguas de 14 regiones, no, porque por ejemplo habla de las regiones del norte de África. Bueno, eso implica varios idiomas de esa región. Hablaba también de las regiones de Asia, y eso implica varios idiomas en las regiones de Asia. Entonces no estamos hablando de 14 idiomas, sino podrían ser 30, 40, 50 idiomas que se estaban hablando en ese día de Pentecostés. Ahí había gente de todas estas partes, y lo maravilloso era que aquellos galileos, e incluso pues los judíos tenían esa idea, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, que los galileos era como la gente más ignorante, pues. La gente sin formación, sin capacitación. Por eso les consideraban a los discípulos del vulgo, así, del montón, de cualquier persona. Y oírlos hablar tan fielmente el idioma en el que ellos habían nacido era un hecho portentoso. Era un hecho extraordinario. Y allí se está cumpliendo esta palabra que Dios les está dando a ellos proféticamente en Isaías 28. Dado la dispersión, Dios les habla a ellos en esas lenguas, en esa lengua extraña. Muy bien, vamos entonces a darle vuelta a la hoja y veamos la siguiente página, la página 39. ¿Quién tiene el micrófono? Sí. Amén. Estos israelitas, aunque vivían en otros países y les había tocado aprender desde su nacimiento otras lenguas o idiomas, no habían olvidado la lengua hebrea de sus padres. Muchos de estos israelitas habían venido a morar en Jerusalén en ese tiempo. Otros acudían una vez al año por la fiesta de la Pascua y de las cosechas. Lo que se conoce como fiesta de Pentecostés. El día de Pentecostés, es decir, el día de la fiesta de las cosechas. Bueno, de hecho es una palabra compuesta. Pente, que significa 50, ¿verdad? Y costés, que significa cosechas, ¿verdad? Y ese día el Espíritu Santo se derramó de manera oficial. Fue el inicio de la obra, vamos a decir así, de ese derramamiento total del Espíritu Santo en su iglesia. Desde entonces vino para quedarse. Gloria a Dios. Muy bien, una gran señal el día de la venida del Espíritu Santo. Este punto número 1, porque lo que hemos hablado, lo hemos hablado de manera de introducción. Muy bien, acérquese del micrófono para que me quede bien grabadita ahí, hermano. Una gran señal el día de la venida del Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo,
y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es importante notar que este acontecimiento de Hechos capítulo 2 en referencia a las lenguas no era un hecho casual, sino el cumplimiento de la profecía de Isaías 28:11. También en parte de la señal profética de Cristo en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Muy bien, y sigue diciendo que majaría, ¿verdad? Sanidad y todo, pero por el espacio no seguimos ahí poniéndole la otra parte del texto. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 14:21, explicando a los corintios sobre el don de las lenguas, que dice que estaba escrito en la ley. En algunas veces, hermano, en el Nuevo Testamento, cuando hace referencia a la ley, se refiere no solamente a los primeros 5 libros de la Biblia o a la ley de Moisés, sino a todo el Antiguo Testamento. En este caso, los profetas. Jesús hablaba más específicamente, decía la ley y los profetas. Pero en este caso el apóstol Pablo hace referencia a Isaías como parte de la ley, ¿verdad? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Bueno, aunque en ese momento los que oyeron creyeron, pero el pueblo de Israel en general siguió con su corazón cerrado, hasta el día de hoy. Su corazón lo cerraron a Cristo, a la revelación, y hasta cuando sea el tiempo, otra vez serán injertados al olivo real. Muy bien, ¿estamos claros en esto, hermano? También dice aquí, ¿verdad?, que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque en ese momento los incrédulos, pues en primer lugar eran los judíos. Los incrédulos crucificaron a Jesús por incredulidad, por desprecio. Despreciaban a los apóstoles por incredulidad. Entonces este acontecimiento de las lenguas, que no fue algo chiquito, fue algo extremadamente grande, extraordinario, algo súper sobrenatural en Hechos 2, fue para que ellos creyeran. Pero no creyeron todos. Pero recuerde que en esa misma ocasión se convirtieron más de 3,000 personas. Claro, pues el mensaje no solamente fue el mensaje de Pedro, sino el mensaje que hablaron estos galileos, estos discípulos galileos. La mayoría de ellos, claro, habían de Jerusalén también, pero la mayoría de ellos sí hablaron en estos montón de idiomas, y esto fue algo que marcó el corazón de los oyentes. Y lo que los marcó más que el hecho que esta gente hablaran en otra lengua fue el mensaje mismo. O sea, lo que contenía el mensaje. Porque dice ahí, ¿verdad?, que les oían hablar las maravillas de Dios. O sea, por ejemplo, si el Espíritu Santo tomara aquí al hermano, si yo fuera, por ejemplo, vamos a decir así, un garífuna, ¿verdad?, y que no hablo nada de español y solo puro garífuna, y el Espíritu Santo toma al hermano Arnold para hablarme a mí, que no entiendo español, y lo toma para dar un mensaje, pero tremendo, que me doblega a mí, pues más maravilloso que el hecho que él habla en garífuna sin saber garífuna es el mensaje que él me transmite, el mensaje que él me está dando, qué es lo que él me está diciendo. Eso es todavía mucho mayor que el mismo acto a que él sin saber garífuna me hable garífuna a mí. No sé si me explico. Eso tocó a esa gente. Ellos quedaron tan maravillados de lo que aquellos hombres, sin saber su idioma natal, les habló a ellos. Pero de los demás siguieron siendo incrédulos. Muy bien.
Vamos a ver esta sucesión de acontecimientos en Hechos capítulo 2 en cuanto a las lenguas. ¿Quién tiene el micrófono, por favor? Sí, hermano. Sucesión de acontecimientos en Hechos capítulo 2 en cuanto a las lenguas. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 1. Es un hecho relacionado al advenimiento del Espíritu Santo. Lenguas. 2. Las lenguas de fuego era una manifestación visible del derramamiento y llenura del Espíritu Santo en la iglesia presente en ese momento. Siguiente. Todos sin excepción hablaron en lenguas o idiomas. Todos los 120 podían hablar en diferentes idiomas, porque se acercaron a ver lo que sucedió. Eran nativos de 14 regiones, así que había muchos idiomas representados, y había que testificar sobrenaturalmente a todos para señal al pueblo incrédulo. A diferencia de la iglesia en Corinto, solo podían hablar 2 o 3 por turno, porque las circunstancias y el propósito eran diferentes por estar presentes en un ámbito de iglesia. Muy bien. Gracias, hermano. No debemos confundir las lenguas repartidas como de fuego que se sentaban sobre sus cabezas con la lengua idioma, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Una era una visión, ¿verdad? Era una manifestación visible del Espíritu Santo ahí, como cuando se posó sobre Jesús, ¿verdad? En forma corporal como de paloma. Entonces esas lenguas de fuego representaban que el Espíritu Santo estaba en todos ellos. Ya la lengua de idiomas es otro. Muy bien, veamos 14 regiones y muchas lenguas o idiomas, que es lo mismo. ¿Quién tiene el micrófono? Sí, hermana. Veamos 14 regiones y muchas lenguas o idiomas. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y echó esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? 9. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. 10. Y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. 11. Cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El propósito de toda acción en el reino de Dios debe tener propósito y sentido, como lo visto en Hechos capítulo 2. El propósito principal es glorificar a Dios y luego acercar y edificar en la fe a los oyentes. Ajá, muy bien. Ay, perdonen ahí que hay un poquito de desaveniencia en la forma del comentario. Bueno, aquí se mencionan las 14 regiones ahí representadas, pero por ejemplo en la región de Mesopotamia, era una región grande que hoy ocupa parte de esa región de Mesopotamia, lo ocupa Irán, Irak, todas esas partes. Entonces, y hay muchos idiomas
muchos idiomas. Y si hablamos del norte de África, dice más allá de Cirene, allá habían muchos idiomas, muchos idiomas. También habla de romanos que allí residían, pero también habla de judíos y prosélitos. Bueno, los prosélitos, no lo tengo bien presente ahorita, pero los prosélitos eran gente no judía que habían creído las enseñanzas del Antiguo Testamento. O sea, eran gente no judía, eran gente extranjera que habían conocido la fe de los judíos y habían decidido pues, seguirlo. Así como aquel morenito de África que se convirtió con la enseñanza que les fue a dar Felipe en el desierto, el eunuco, que era un ministro de economía de la reina de Etiopía. Este era un prosélito, alguien que se había hecho creyente de las enseñanzas israelitas. Muy bien. Entonces todo este tipo de gente había allí y ellos hablaban diferentes idiomas. Y el Espíritu Santo, que es tan bonito, que es tan especial, que es tan precioso, que es tan maravilloso, ¿sabe qué? Decidió hablarles en la lengua de su nacimiento. Eso es algo maravilloso. Y eso es algo que tiene sentido y tiene razón de ser. Eso es algo lógico, maravilloso. Y cosas así como estas, ojalá se den. Ojalá que si usted va un día a Estados Unidos, el Espíritu Santo lo tome ahí y le hable a un gringo. Amén. Que si va allá por Europa y el Espíritu de Dios lo toma para hablarle a un alemán en el idioma alemán. Eso es algo maravilloso. Bueno, como lo que cuentan las personas no se sabe qué tan cierto sea o qué. Podría ser que sí, podría ser que no. Pero yo escuché una vez la historia de un predicador que estaba en el púlpito compartiendo el mensaje a la iglesia. Y de presto comenzó a hablar en lengua extraña, una lengua que la gente ahí no conocía. Lo extraordinario, según esa historia, ese hecho, es que al frente casualmente estaba pasando un chino. Y cuando escuchó que hablaron en el idioma de él, creo que los chinos, me imagino que hablan otros idiomas también ahí, pero creo que el oficial es el mandarín, ¿verdad? He escuchado. Entonces, en ese idioma oficial mandarín, cuando él escucha de que están hablando en mandarín, en esa iglesia, él se detiene, se regresa y se pone en la puerta. Y la sorpresa de él es que quien está hablando en mandarín no es un chino, sino que es alguien de ahí. Y el mensaje que le está dando lo está desarmando por completo porque es para él. Y ese hombre se convierte al Señor. ¿Tiene sentido eso? Mucho, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Muy bien. Ya leyó la hermana Marisela, ¿verdad? Y también la hermana. Pero solo quiero algo más aquí en los que estábamos leyendo. Es que en el caso de los 120, todos hablaron en lenguas e idiomas. Todos, hermano. Los 120. A diferencia de Corinto, de la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo dice, no, por favor, no hablen todos, eso se va a hacer un desorden, ¿verdad? Ahí tengan orden. Pero en este caso sí, pero es que las circunstancias lo ameritaban. Muy bien, en esto vamos a pasar entonces a la siguiente hoja, la 40, la página 40. Lea, hermana, ahí. Después me le pase el micrófono aquí al hermano Mauricio y al hermano Fray. Algo muy importante a tomar en cuenta en el libro de los Hechos en cuanto a hablar en lengua desconocida es que ninguna persona estaba preparada para hacerlo. No hicieron ningún esfuerzo porque no esperaban tal acontecimiento. No lo creyeron en ese momento y por tanto no lo pidieron porque desconocían el tema. Así que
No vemos un esfuerzo para que suceda o una motivación de parte del creyente para estimular al Espíritu Santo para que suceda. Solo sucedía por obra y soberanía del Espíritu de Dios. Amén, hermano. No habían tenido ni una enseñanza así como esta que estamos aquí teniendo nosotros acerca de las lenguas. Solo sucedió. Solo sucedió. La hermana Jessica aquí tiene una experiencia. Nos contaba un día que allá en Tegucigalpa, congregándose ella allá en una iglesia, querían enseñarle a hablar en lenguas. y en otra iglesia donde yo tuve una experiencia en San Pedro, ¿verdad? Con un hermano ahí, decían, enredar la lengua. Y me decía el hermano, pensé en decía él, vos solo decís cosas extrañas, pero pensé en algo positivo. Digo yo, es que esto sí está raro. No puede ser. U otros dicen, solo empezaba a balbucear, dice, así como los niños. Y luego dice, vas a agarrar ahí ritmo. Eso no. Yo no veo en la Biblia que eso sea así, hermano. El Espíritu de Dios tomó a esta gente y esta gente empezó a fluir en un idioma totalmente desconocido. Yo tuve una experiencia muy bonita, ya se la he contado en San Jerónimo, Comayagua, y les voy a ser sincero, yo quisiera ver más de esas experiencias, pero la he visto una vez. Estuve en San Jerónimo, Comayagua, un 31 de diciembre para una vigilia. El pastor pasó muy humildemente, una iglesia pues sencillo el lugar, ¿verdad? Pero había algo muy bonito, había mucho deseo de glorificar a Dios allí ese día. Pasó el pastor, fíjese, con la Biblia, con todo preparado. Él solo dijo, Dios les bendiga, hermano, bueno, vamos a predicar la palabra. Y empezó, hermano, que ya no habló más en español. Y empezó a hablar un idioma que nadie allí conocía. Pero no era el la, el lo, y eso que mucha gente dice ahí, ¿verdad? Son unas sílabas que la gente que repite y que se le enreda la lengua, pero realmente no son palabras, sino que son, algunos le llaman glosolalias, ¿verdad? Que es como lo que hace el niño. Pero este era un idioma, pero que era un léxico, palabra tras palabra era diferente. Mire, hermanos, es que a todos hasta se nos paraba el pelo ahí, pero sentíamos aquello. Habló como unos, no sé si unos 10 o 15 minutos, aquel fluir. Y luego se frenó de un solo, y una hermana se puso en pie y empezó a decir. Ella ni siquiera saludó, no dijo Dios les bendiga, hermano, voy a traducir lo que dijo el hermano, no. Ella solo empezó a hablar y no estuvo ahí a pensar a ver qué palabra venía, no. Dijo palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra en español, y más o menos el tiempo que el hermano estuvo, y dijo todo lo que el hermano dijo. Y nosotros estábamos así, porque era un mensaje tan claro, era tan precioso, y el mensaje todo era sobre cuánto Dios nos ama y cuánto quiere que respondamos a ese amor. Era algo tremendo, hermano. La cuestión es que esta hermana frena y otro hermano, como un resorte, hermano, se levantó y empezó otro idioma totalmente desconocido, como otros 10 o 15 minutos. Eso sucedió con 3 hermanos y hermanas allí y otros 3 que tradujeron, como la Biblia dice, 3 y 3, no más, pero aquello, hermano, fue tan sorprendente, tan maravilloso, que yo le voy a decir que yo todavía siento esa sensación tan bonita y tan extraordinaria de ese día. Bueno, Dios sabe los propósitos que Él tiene, ¿verdad? Por supuesto, Dios sabrá los propósitos según Él los manifiesta, porque un día así como Pentecostés no volvió a ver tampoco, ¿verdad? Entonces Dios sabrá cómo se mueve en cada momento Él en su soberanía. Un día una hermana me dijo, es que usted me dijo no le da libertad al espíritu.
Y si usted piensa en eso es algo ridículo. Porque ¿cómo yo puedo dar libertad al Espíritu? Si Él es el que me da libertad a mí, porque Él es soberano. Él puede matarme a mí la hora que Él quiera y volverme a resucitar si Él quiere o me deja muerto. Porque Dios no está sujeto a nadie de nosotros. Amén. Así que ese es un dicho, no es bíblico, es una herejía. Decir no se le da libertad al Espíritu, eso no existe en ninguna parte de las Escrituras. Lo que sí dice, no contristéis al Espíritu Santo, eso sí lo dice, pero lo dice, denle libertad al Espíritu, eso no lo he visto yo en ninguna parte de la Biblia. Ahora, si alguien lo ha visto, pues yo le puedo agradecer que me lo dé, porque de pronto pues a veces hay partes que nosotros pasamos, leemos, ¿verdad? Y no nos percatamos, como decíamos en el viernes, ¿verdad? Que a veces pasamos por algunas partes y hay cosas que se nos escapan, podría ser que sí. Pero la referencia que ella decía era que uno no le da libertad a la gente para que haga lo que quiera. Y aquí, hermanos, ustedes son testigos que yo nunca le he dicho a nadie no haga esto. Ahora, lo que es bíblico, les digo, no hagan esto de cosas pecaminosas, sí. Pero aquí cuando un hermano que en sus momentos él hablaba lengua, yo nunca le dije que no lo hiciera. O si alguien quiere danzar, yo nunca le digo, hermano, ¿por qué danza? Está bien, hermano, más bien quisiera que los hermanos dancen ordenadamente para Dios, la danza correcta, ¿verdad? El que quiera hacer lo que lo haga. Yo nunca le prohíbo a nadie, y la gente tiene libertad. Solo que no se dice esa libertad, dice Pablo, ¿verdad? Ya refiriéndose a una verdadera libertad de Dios. La libertad que tenemos no se dice esa libertad como ocasión para el pecado. Porque eso es lo que pasa, cuando en una iglesia se da demasiada libertad, también algunos aprovechan y hacen desorden, ¿verdad? Ese es también un problema. Muy bien, seguimos. Otros sucesos, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Otros sucesos en el libro de los Hechos. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso no lo habían hecho antes estas personas. Síganlo leyendo, hermano Mauricio. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así sí me gusta, hermano. Así sí me gusta. Así sí me gusta a mí. Mire, está Pedro en la casa de Cornelio, que era un extranjero, un gentil. Por lo general todos los judíos creían de que el evangelio o las buenas nuevas de Dios, el propósito de Dios solo era para ellos como judíos, para los gentiles nada. Pero aquí hay una gran enseñanza para Pedro y para todos los judíos de que el evangelio era para toda la gente de todo el mundo. Y lo que confirmó esto es el hecho que el Espíritu Santo también cayó sobre ellos, o sea, el Espíritu Santo también los tomó, los llenó a ellos allí. Y señal de que tenían al Espíritu Santo en ese momento estas personas, y claro, era también una manera de consolidar en Pedro esta idea de que también a los gentiles recibían el Espíritu Santo, porque eso era lo que los judíos discrepaban. Entonces tenía que quedar bien claro, y una manera en la que quedó bien claro para Pedro y para todos los judíos que con él andaban, que el Espíritu Santo estaba también en los gentiles, fue que hablaron en lenguas. Dice, les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios junto con ellos allí, ¿verdad? Y dice que estaban sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Dice, se quedaron atónitos, asombrados, con la boca abierta. Ahora, estos hermanos,
estos eran unos gentiles que nunca habían oído hablar de eso. Ni siquiera habían oído hablar de Jesucristo. Si para eso fue Pedro ahí, para hablarles del arrepentimiento, de la salvación, del juicio eterno, de todas esas cosas, de la resurrección de los muertos, del juicio a los muertos. De eso les estaba hablando Pedro. Y ni siquiera Pedro terminó el mensaje cuando el Espíritu Santo se derramó en ellos. O sea, ni siquiera hizo llamado el apóstol Pedro. ¿Cuántos se arrepienten aquí? ¿Cuántos reciben a Cristo? ¿Por qué? Porque a medida Pedro fue predicando, ellos fueron recibiendo a Cristo. Eso sucedió así. No tuvieron ahí que, no sé, hacerle fuerza en la cabeza. Recibe, que no tiene fe, hermano. Recibe, hombre, reciba. No se alinea. Y esfuércese, hombre, haga algo. Ponga de su parte, hermano. Eso no existió ahí. Simple y sencillamente se dio, hermano, porque el Espíritu Santo quería hacerlo. Y en el caso de Hechos 19 también, bueno, para decirles que estos solo habían conocido el bautismo de Juan, ni siquiera el bautismo de Jesús conocían esto. Dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, no lo sabíamos. Y hablaron en lenguas y profetizaban. Nadie les enseñó a hablar en lenguas. Nadie les dijo que tenían que darle libertad al Espíritu para hablar en lenguas. Solamente ellos se dispusieron a Dios, creyeron el Evangelio y lo demás sucedió. Amén, hermanos. Pues que tenga que suceder lo que tenga que suceder, en el tiempo que tenga que suceder, si Dios quiere que suceda. Pues cosas sobrenaturales con ustedes de esta manera. Y en todas las iglesias queremos que sea así. Vamos a hablar sobre la importante capacitación a los corintios, porque hasta aquí llegamos con el tema de lenguas. Jesús lo menciona una vez. En Hechos se mencionan todas estas veces que hemos leído. Y ahora pues en Corinto no se habla el tema con las otras iglesias a las cuales Pablo escribió, pero como la enseñanza está clara ahí, porque en las iglesias se distribuían los escritos de Pablo. Los Gálatas le mandaban lo que Pablo escribió a los Gálatas y los mandaban a los Corintios. Lo que Pablo mandó a los Corintios lo mandaban a los Gálatas y después pasaban a los Colosenses, y todos leían las cartas de todos. Eso lo dicen algunos escritos históricos, ¿verdad? No lo dice la Biblia, sino algunos escritos históricos. Me imagino que tuvo que ser así, porque la palabra de Dios es para todos.